Entramos en el tema de características del código limpio. Aquí hay unas características principales y nos dicen lo siguiente. Empecemos con la primera, legibilidad. Nos dice, el código limpio se escribe de manera que cualquier persona que lo lea comprenda su lógica y funcionamiento sin esfuerzo adicional. Y nos preguntamos, ¿cómo se logra la legibilidad del código? Me dicen lo siguiente. Se logra utilizando nombres de variables, constantes, métodos y funciones descriptivos y expresivos, comentarios claros y una estructura de código coherente. Entonces esta característica nos está diciendo, mira, una persona que venga a leer su código debe comprenderlo de forma fácil, tanto en la lógica como en el funcionamiento. Y esto es gracias a la legibilidad, que se logra utilizando nombres de variables, constantes, métodos y funciones descriptivos y expresivos. Eso es supremamente importante que ahorita lo vemos. Comentarios claros y necesarios. Donde deba haber un comentario se hace, pero no significa que todo el código debe estar comentado. Y además de una estructura de código coherente. Eso debemos tener en cuenta con respecto a esta característica que a medida que el curso progrese pues lo vamos a ir evidenciando, hablando y analizando. Nos vamos para la segunda característica que nos dice lo siguiente. Mantenibilidad. Un código limpio es fácil de mantener cuando los cambios y correcciones se pueden realizar de manera rápida y segura sin temor a introducir nuevos errores. Y aquí viene la pregunta. ¿Cómo se logra la mantenibilidad del código? Me dicen lo siguiente. Mediante la modularización del código en métodos, funciones y clases cohesivas, además de seguir los principios SOLID, específicamente el principio de responsabilidad única. Esto último que acabamos de leer, yo sé que no lo van a entender. ¿Por qué? Porque apenas estamos empezando, pero yo quiero que tengan estos nombres, estos conceptos, estas palabras en su radar, que vayan entrando en familiaridad. Porque esto uno lo ve muy adelante y no estoy de acuerdo con eso. Yo quiero que lo empecemos a ver desde ahora que somos muy jóvenes en esto. Entonces, esta característica me dice, mira, el código es limpio cuando los cambios y correcciones que se realizan se hacen de manera rápida y segura y no existe ese miedo de ingresar nuevos errores. Muchas veces nos da miedo hacer un cambio en el código ya existente porque de pronto dañamos algo que no sabemos. Y eso es un rasgo muy notorio de que el código no es mantenible a través del tiempo. ¿Por qué? Porque no se está aplicando o implementando el clean code, el código limpio. Y esta característica la logramos por medio de ¿qué? Modularización en el código. Nosotros vamos a ver conceptos importantes de modular las cosas, de tener una tarea global y empezar a desarrollar pequeñas soluciones que al final de todo tengan la solución global de esa tarea inicial. Y esto lo logramos con métodos que lo vamos a ver, funciones y clases cohesivas, es decir, que tengan sentido a la hora de acoplarse. Esto lo evidenciamos en la programación orientada a objetos. Y además, por aquí nos hablan de un principio SOLID. Nosotros no vamos a ver principios SOLID, porque eso es para un curso aparte, pero quiero que lo tengan ahí en su radar. Y uno de esos principios SOLID que existen es este que se llama el principio de responsabilidad única. A medida que vamos avanzando lo vamos aterrizando un poquito más. Vamos con la tercera característica que me dice eficiencia. Aunque la legibilidad y mantenibilidad son fundamentales, un código limpio también se esfuerza por ser eficiente en términos de recursos y tiempo de ejecución. Y viene la pregunta, ¿cómo se logra la eficiencia del código? Me dicen lo siguiente. Eligiendo algoritmos y estructuras de datos adecuadas para evitar redundancias innecesarias. En conclusión nos están diciendo, mira, que un código sea legible y mantenible es supremamente importante y fundamental. Pero si a eso le agregas que tu código sea eficiente, va a ser un código súper poderoso. ¿Por qué? Porque va a ser eficiente y va a optimizar recursos y tiempo de ejecución de los programas. ¿Y cómo se hace eso? Por medio de algoritmos y estructuras adecuadas y evitar la redundancia o repetición innecesaria. A medida que veamos estructuras de datos y estructuras algorítmicas vamos a lograr identificar esto también, pero se debe tener en cuenta. Entonces llevamos tres: legibilidad, mantenibilidad y eficiencia. Características de un código limpio, de un código bonito, de un código de alta calidad.
Seguimos con otra característica, ya vamos a finalizar. Se llama consistencia, me dice lo siguiente. El código limpio sigue un estilo de codificación consistente durante todo el ciclo de vida del proyecto. ¿Cómo se logra esa consistencia? Me dicen, implementando convenciones de nomenclatura, formato de código y estilo de diseño coherente. ¿A qué hace referencia la consistencia? Ustedes recuerdan que en un principio, por acá en un principio, iniciamos con el nombre de unas variables así. Si tú te encuentras con un proyecto que tiene las variables así, pero si tú sabes que las buenas prácticas son estas, ¿tú qué debes hacer? No aplicar buenas prácticas. ¿Por qué no? Porque ese proyecto se concibió, se pensó y se estructuró con esta nomenclatura, con esta forma de escritura, a pesar de que sabemos que las buenas prácticas o las prácticas recomendadas por Python son otras. Pero el proyecto ya tiene una estructura de escritura definida y yo debo seguir esa estructura. Muchas veces los proyectos se conciben con muy malas prácticas y tú, para agregar nuevas funcionalidades, debes seguir esas malas prácticas porque si te da por implementar buenas prácticas, se daña. Solo funciona si implementas malas prácticas. Y eso es muy curioso, no pasa siempre, ni en todos los proyectos, pero en algunos proyectos que yo estuve sí pasaba eso. Entonces tocaba seguir implementando esas malas prácticas para que lo tengan en cuenta, para que lo tengan presente y no se sorprendan cuando se encuentren con eso. Entonces eso nos habla la consistencia. Y ya por último, pruebas automatizadas. El código limpio constantemente se desarrolla junto a pruebas automatizadas, lo que garantiza que una funcionalidad nueva no genere errores en el código ya existente. ¿Cómo se logran las pruebas automatizadas del código? Me dicen, las pruebas unitarias y las pruebas de integración son una parte integral del proceso de desarrollo de código limpio. Cuando nosotros estamos desarrollando, nos da mucho miedo cuando se ingresan nuevas funcionalidades. ¿Por qué? Porque eso rompe algo en otra parte que nosotros no sabemos. Y eso pasa cuando no existe un código limpio y no tiene la característica de las pruebas. Nosotros debemos tener muy presente que un código de alta calidad siempre va a tener pruebas unitarias y pruebas de integración. Obviamente, yo sé que desconocemos esta parte, pero es supremamente importante tenerla presente. Y estas características nos van a permitir tener un proceso integral en el desarrollo de código porque vamos a tener pruebas automatizadas. Aquí hablándolo de forma folclórica podemos decir que tenemos este módulo y aquí hay un ecosistema, un montón de cosas que están pasando en nuestro desarrollo, en nuestro sistema. Y por acá hay otro módulo que también están pasando un montón de cosas y tiene su propio ecosistema, su propia vida. Este módulo nosotros sabemos que funciona correctamente. ¿Por qué? Porque le hicimos pruebas unitarias. Entonces supongamos que por acá tenemos pruebas unitarias y esas pruebas unitarias nos garantizan que este módulo funciona correctamente y lo mismo con este otro módulo le hicimos pruebas unitarias y funciona súper bien. Entonces nosotros ya sabemos que este módulo y este módulo funcionan súper bien con pruebas unitarias respectivamente y por separado. Entonces, ¿qué llega a ser las pruebas de integración? Me empiezan a decir, bueno, ya sabemos que esos módulos funcionan bien por separado, pero necesitamos saber que esos módulos funcionen bien juntos, que al integrarlos funcionen bien. Entonces ahí vienen las pruebas de integración. Perdón, esta no es una U, sino una I, porque acá, cuando empiezo a integrar estos dos módulos, empiezo a ejecutar esas pruebas de integración y a saber que todo funciona correctamente. Esa es la diferencia. Entre pruebas unitarias se las hacemos a un módulo solito. Y ya cuando empezamos a integrar esos 2, 3, 4, 5, 10 módulos, empezamos ya a trabajar con pruebas de integración, que al integrar un módulo con otro, todo siga funcionando correctamente. Entonces para eso utilizamos pruebas unitarias y para eso utilizamos pruebas de integración. Y todo este ecosistema nos regala ¿qué? Pruebas automatizadas, que sabemos que como todo está testeado, cuando empecemos a ejecutar cambios o a desarrollar nuevas funcionalidades y a integrarlas en nuestro proyecto, hay un riesgo muy bajo de que algo pueda fallar, de que algo se pueda romper, de que algo pueda crashear. Más o menos funciona así hablando de una forma folclórica. Cuando se lleguen a esos temas profundizamos y damos detalle. Entonces aquí tenemos estas características para que las tengan presentes y las vayan sumando a su conocimiento y kit de herramientas de buenas prácticas en el mundo del desarrollo del software.